Cuando abrí los ojos esta mañana, jamás imaginé que ese día daría un giro irreversible a mi existencia. Durante los últimos meses, mi realidad ha sido una lucha constante contra la miseria. Perdí mi empleo durante la pandemia, estoy enterrado en deudas, y el propietario del lugar donde vivimos, un hombre llamado Ezequiel, ya fue claro. Si no le pago los $200 que le debo hoy mismo, nos va a lanzar a la calle. Y cuando digo nosotros, me refiero a mí y a mi pareja, Alma, que además está embarazada. Vivimos prácticamente de lo que cae. Twinkies rancios, sobras de máquinas expendedoras y últimamente ni eso. No tenemos cama, ni sillas, ni siquiera una mesa. Tuve que vender cada cosa que había en ese apartamento para poder aguantar unos días más. Pero ahora no queda nada. Y lo peor es que Alma necesita atención médica, medicamentos, vitaminas. Y yo ni siquiera puedo ofrecerle una comida decente. Con esa desesperación anudada en la garganta, salí del departamento al amanecer. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, buscando alguna oportunidad milagrosa para conseguir algo de dinero. Algo. Lo que sea. Pero nada. Estaba débil, mareado, me ardía la cabeza. Ni siquiera sabía si tenía fiebre o solo era el hambre haciéndome alucinar. Después de más de 3 horas caminando, sin ver una sola puerta abierta para mí, me desplomé sobre la acera. Estaba por desmayarme cuando el teléfono vibró. Era Alma, contesté. Y del otro lado escuché su voz temblorosa. Leo, Ezequiel va a venir a las 7. Dice que si no pagamos, nos echa. ¿Dónde estás? Por favor, regresa. No tuve valor de responderle nada. Cerré los ojos. No podía permitirle escuchar el nudo de impotencia que tenía en la garganta. Revisé mis bolsillos. Una colilla de cigarro y una caja de fósforos. Eso era todo. Bueno, eso y los $50 que aún quedaban en mi cuenta bancaria. No sé cuánto tiempo estuve tirado ahí, como un desecho. Cuando reaccioné, el cielo ya se había oscurecido. Eran pasadas las 6. En menos de 1 hora, Alma estaría en la calle, embarazada, desamparada. Me arrastré hasta un callejón cercano. Encontré una fuente de agua y bebí con desesperación. Esa fue mi única comida del día. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas perdidas de Alma, pero no las respondí. ¿Qué iba a decirle? ¿Que no tenía nada para ofrecerle? Me lavé la cara, y en ese instante mis ojos se clavaron en una botella rota tirada en el suelo. La idea vino sola, como un relámpago en medio del colapso. Tal vez acabar con todo era la única salida, una herida bien profunda y se terminaría el sufrimiento. Me senté sobre el pavimento húmedo, encendí el último cigarro. El sabor era rancio, pero eso poco importaba ya. Esperaría a terminarlo y después usaría aquel cristal roto para terminar con esta miseria. Pero entonces me detuve. Pensé en Alma. ¿Qué pasaría con ella? ¿Sobreviviría sola allá afuera? ¿Daría a luz en la calle? ¿Moriría lentamente por mi ausencia? Esa idea fue aún más insoportable. Y fue ahí, en ese momento de desesperación total, cuando recordé algo. Algo que había sido parte de mi adolescencia oscura. La Deep Web. Sí, aún tenía el navegador Tor en mi celular. Sin pensar mucho lo abrí. El logo apareció en la pantalla como una ventana a los rincones más torcidos de la red. No tenía un objetivo claro, pero algo me decía que la solución estaba ahí. Empecé a navegar como lo hacía en mis días de estudiante. Foros, anuncios, mensajes encriptados. Y entonces apareció uno. Un pequeño banner en la esquina inferior de la pantalla decía: ¿buscas alivio? Contrata a un profesional, solo $50. Le di clic. El sitio se cargó lentamente, con un fondo negro y letras rojas parpadeantes. Pedía que completara ciertos campos: dirección, detalles de la víctima, método preferido, y una advertencia. Una vez confirmes el pago, el contrato será irreversible. No sé qué clase de sombra me nubló la conciencia, pero en ese momento pensé que era lo más humano que podía hacer: aliviar a Alma, liberarla del sufrimiento que este mundo le iba a lanzar encima. Llené los datos, di la dirección de nuestro apartamento. Pagué con los $50 que me quedaban. La pantalla parpadeó y apareció un nuevo mensaje. El ejecutor se comunicará contigo en breve. Recuerda, no hay marcha atrás. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Lo contesté con las manos temblando. ¿Está ella sola?, dijo una voz grave. Sí, respondí.
Perfecto, el trabajo se hará en 30 minutos. Este será nuestro último contacto. Me tragué el nudo en la garganta y dije, sí, es un trato final. Silencio. Luego el clic. La llamada terminó, y fueron las palabras más pesadas que he pronunciado en mi vida. Justo entonces, el teléfono volvió a sonar. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde cuando el silencio de mi habitación fue roto por la vibración insistente de mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de mi banco. Sin entender cómo, contesté. Una voz femenina, profesional y distante, me comunicaba que había sido seleccionado para un sorteo especial y que pronto mi cuenta recibiría un depósito de $1,000. La incredulidad me paralizó. $1,000. La suma era suficiente para pagar la renta y darle a Alma la atención que necesitaba. Mi corazón se llenó de una esperanza casi olvidada, y una oleada de alivio comenzó a disipar esa nube oscura que me envolvía. Por primera vez en semanas, me sentí vivo, salvado. Pero la realidad volvió como un golpe frío. Recordé la llamada del sicario, el trato sellado y la advertencia. No hay vuelta atrás. La angustia se apoderó de mí. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía salvar a Alma de ese destino si ya había firmado la sentencia con mis propias manos? Sin pensarlo, salí corriendo a la calle. El asfalto parecía derretirse bajo mis pies, pero no me detenía. La gente me miraba extrañada, algunos me empujaban o me gritaban, pero yo solo tenía un objetivo: llegar a casa antes que ese desconocido llegara para cumplir con el macabro encargo. La ciudad se convirtió en una pesadilla acelerada. El sudor empapaba mi camiseta. Mi respiración era un jadeo desesperado, y cada segundo era un latido que podía ser el último para Alma. Tropecé varias veces, el cansancio y la adrenalina mezclados me hicieron tambalear, pero me levanté rápidamente. Estaba a unas pocas cuadras cuando, al doblar una esquina, escuché un disparo. Un grito agudo y aterrador rompió el aire. Mi corazón se congeló. Paré en seco, con el cuerpo rígido, y miré hacia nuestra calle. Allí estaba un hombre encapuchado que corría hacia una camioneta negra, que arrancó con un rugido atronador. El eco del disparo retumbó en mis oídos, y las palabras del sicario resonaron como una sentencia. Una vez hecho el trato, no hay vuelta atrás. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras me acercaba tembloroso a la puerta. El miedo y la culpa me consumían. Pero cuando la abrí, para mi sorpresa, Alma estaba allí, ilesa, asustada, con los ojos llenos de lágrimas, pero viva. «Leo», susurró. Estaba empacando nuestras cosas porque Ezequiel estaba apurándome para irnos. Entonces sonó el timbre, él fue a abrir, y después escuché el disparo. Lo encontré tirado en el porche, inmóvil. Mi cuerpo temblaba. La confusión se apoderó de mí. El casero, el hombre que nos quería echar de la casa, estaba muerto. La bala no era para Alma, sino para él. Por un instante, la realidad me golpeó con fuerza. La Deep Web, ese oscuro y anónimo rincón de Internet donde busqué ayuda, había desatado una tormenta. El sicario no preguntó, no dudó. Cumplió el contrato sin importar a quién se llevara por delante. Mientras Alma me abrazaba, yo sentía que una sombra eterna se posaba sobre nosotros. Vivimos ahora en mejores condiciones gracias al dinero que llegó del sorteo, pero el peso de ese secreto me consume. Cada noche, antes de dormir, intento reunir el valor para contarle la verdad, para confesar que sin quererla estuve a punto de pagar para que la mataran. Pero la sola idea de romper esa sonrisa que me regala cada mañana me detiene. Ese secreto me acompañará, silencioso y sombrío, hasta el último día que viva. Después de aquel suceso, Alma y yo quedamos atrapados en un silencio pesado, un secreto que pesaba más que cualquier deuda o miedo. Nadie sabía lo que había pasado realmente. Ni siquiera la policía sospechaba que el sicario contratado a través de la Deep Web había confundido el objetivo y había matado al casero en lugar de ella. La vida nos dio una segunda oportunidad, pero el costo fue un lastre invisible que llevaba en el pecho. Cada día, antes de dormir, miraba a Alma sosteniendo a nuestra hija y sentía que la culpa me devoraba vivo. Quería contarle la verdad, compartirle el abismo en el que había caído, pero el miedo a perderla me paralizaba. La Deep Web, ese mundo oscuro y secreto que había visitado en busca de escape, se convirtió para mí en la prueba de lo rápido que el miedo y la desesperación pueden llevar a tomar decisiones irreversibles.
Ese rincón digital donde la muerte se ofrece al mejor postor sin preguntas ni escrúpulos, casi destruye lo que más amaba. Ahora vivimos con la esperanza de un futuro mejor, con la certeza de que la vida puede ser impredecible y cruel, pero también con la lección grabada en la piel. La desesperación es un enemigo silencioso, y la ayuda, aunque sea difícil de encontrar, siempre puede llegar de las formas más inesperadas. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí seguimos compartiendo relatos reales que muestran el lado más oscuro y humano de la vida, para que nunca olvidemos que, incluso en las sombras, siempre hay una luz. Siempre he sentido rechazo por ir a los parques. No tiene nada que ver con los árboles, el aire fresco o la naturaleza. Lo que realmente me revuelve el estómago es ver a la gente jugando con sus mascotas. Sé que puede sonar raro, pero después de lo que viví, tú también vas a dejar de ver a los animales con ojos inocentes. Me llamo Lucía y todo ocurrió hace 6 años. En ese entonces tenía 21 años y acababa de graduarme de la universidad. Era un jueves cualquiera y fui al pequeño supermercado que queda justo frente a mi edificio para comprar unas cuantas cosas. Apenas tenía dinero, así que solo tomé lo mínimo necesario. Cuando llegué a la caja, el empleado, un tipo llamado Rodrigo, al que conocía solo de vista porque vivía por la zona, me miró con algo de pena. No éramos cercanos, pero reconocía mi rostro. Mientras escaneaba mis cosas, me soltó algo que no esperaba. No quiero parecer entrometido, Lucía, pero parece que estás pasando un mal momento económico. No le respondí, la vergüenza me paralizó. Entonces me miró con una expresión extrañamente amable y agregó: no hay nada de qué avergonzarse. Si estás interesada, tengo algo de trabajo para ti. Que alguien me ofreciera trabajo en ese momento fue como un salvavidas. Le pregunté en qué consistía y cuánto pagaban. Él me contestó que podríamos hablar más tarde sobre los detalles, pero que el pago valdría la pena. Luego sacó un fajo de billetes y me los entregó. Considéralo un adelanto, me dijo con una sonrisa. Pero recuerda, cuando se paga así de bien, el trabajo no es para cualquiera. Me pidió mi número de teléfono para contactarme luego. Pasaron varios días sin noticias y para cuando finalmente supe de él, ya había gastado gran parte del dinero. Estaba comprometida, aunque no tuviera idea de en qué me había metido. A las 3 de la madrugada recibí un mensaje de Rodrigo. ¿Lista para saber de qué se trata el trabajo? Le respondí que era tarde, pero que sí, que quería saber. Fue entonces cuando me pidió que descargara un navegador llamado Tor Browser. No entendía mucho, pero seguí sus instrucciones. Me envió un enlace con un mensaje escalofriante. No sé si has oído hablar de la Deep Web, Lucía, pero este enlace te lleva directo a ella. Me explicó que era una especie de sitio exclusivo donde se publicaban videos de mujeres comiendo. Lo describió como una especie de ASMR extremo. Esto es solo para que te vayas acostumbrando, agregó. Recuerda que el dinero fácil no existe. Empiezas la próxima semana. La incomodidad me invadió. Todo sonaba mal, pero la curiosidad fue más fuerte y di clic. El sitio se llamaba Alimento Primario. En letras grandes decía: bienvenido, consumidor auténtico. Tuve que pagar una cuota de acceso para ver el contenido. Cuando por fin cargó el primer video, lo que vi me dejó helada. Una mujer sentada, con una sonrisa torcida y enferma, esperaba frente a una jaula llena de gatitos. A su lado, un hombre enorme, el mismo que aparecería en cada grabación, abrió la jaula, agarró un gatito con sus manos como si no valiera nada, y lo despedazó con brutal facilidad. Sin chistar, arrojó el cadáver hacia la mujer, quien empezó a devorarlo crudo. El video fue una pesadilla. Se veía claramente cómo los órganos del animal salían de su boca mientras lo masticaba entre risas y jadeos. Apenas terminó, vomité. El sonido atrajo a mi vecino, que golpeó mi puerta. Le dije que estaba bien, que solo había visto algo feo en internet. No sabía cómo explicarle que había sido testigo de un ritual monstruoso en la Deep Web. Esa noche no dormí. Ahora entendía por qué Rodrigo nunca fue claro sobre el trabajo. También entendía por qué me pagó tanto sin pedirme nada a cambio. Lo que me ofrecía no era un empleo, era una condena. Durante los días siguientes evité salir. Dejé de ir al supermercado, de contestar sus mensajes. Pensé que quizás, si me alejaba, se olvidaría de mí, pero no fue así. Sentí que perdía la noción del tiempo y del espacio.
Durante los siguientes 30 minutos me sometieron a esa tortura repetidamente. No podía escapar, no podía luchar más. Al terminar, simplemente quedé allí, inmóvil, sin fuerzas para nada. Me desataron y me llevaron a una pequeña habitación donde pasé la noche vomitando sin parar. Cada día la pesadilla se repetía con animales diferentes, perezosos, cachorros, pequeños pájaros, cada uno peor que el anterior. Mi cuerpo se debilitaba y mi mente se nublaba. Pasaron los días, o al menos eso suponía. En medio de aquella oscuridad y horror escuché ruidos fuertes afuera, voces y sirenas. Era la policía. Un atisbo de esperanza me invadió. Quise gritar, avisar que estaba ahí, que me salvaran. Pero mi cuerpo se resistió. Caí en convulsiones y perdí el conocimiento mientras policías irrumpían en el lugar. Desperté en un hospital. Alrededor de mí estaban mi madre, un médico y mi vecino. El doctor me explicó que habían encontrado en mi cuerpo bacterias peligrosas como salmonella y listeria, producto de haber consumido carne cruda en condiciones insalubres. Mi madre me contó que mi vecino había notado que llevaba días desaparecida y que había dado aviso a la policía, quienes rastrearon mi teléfono y lograron localizarme. La policía me hizo preguntas y les conté todo lo que sabía sobre ese lugar en la Deep Web y la red de personas que consumían ese contenido horrendo. Me dijeron que habían rescatado a más de 70 mujeres en aquel almacén, muchas de ellas ya sin vida. La investigación seguía abierta, pero entendí que había poco que hacer frente a una red con más de 15 millones de seguidores, verdaderos comensales que apoyaban esas atrocidades. Han pasado 6 años desde ese infierno. Me mudé nuevamente con mi madre, sigo en terapia, pero nada puede borrar el trauma. Apenas puedo comer y ver a un perro o un gato me provoca náuseas, porque cada vez que los miro, solo puedo imaginar sus entrañas y el horror que viví. La Deep Web me mostró el lado más oscuro de la naturaleza humana y eso cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que una simple conversación universitaria pudiera arrastrarme tan hondo. Fue durante un descanso entre clases que mi amigo Julián me propuso algo extraño: explorar la Deep Web solo por curiosidad, como si se tratara de un videojuego. Al principio dudé, pero accedí. Y ese pequeño impulso de curiosidad fue el inicio de todo. Lo que encontré en esa parte oculta del Internet fue adictivo. El anonimato, la sensación de estar fuera del alcance de todo, me generaba una especie de emoción que nunca había sentido. Comencé visitando foros comunes, debates sobre teorías conspirativas, secretos tecnológicos, cosas raras, pero un comentario específico me hizo detenerme. Estaba enterrado en una conversación sobre venganza, en un hilo repleto de ofertas para hackear dispositivos o contratar a alguien que se encargue de tus problemas. Entre todo eso, un mensaje resaltaba como una advertencia siniestra. Puedes perder el tiempo con estos, o puedes venir conmigo. Si de verdad quieres lastimar, si quieres que sepan que fuiste tú, haz clic aquí. Te estaré esperando. Movido por la intriga, presioné el enlace. Mi pantalla se tornó negra, como si mi computadora hubiese colapsado. Estuve a punto de cerrarla, pensando que se había congelado, cuando noté un pequeño punto titilando en la esquina inferior. Le di clic. Entonces, se cargó un foro distinto. Algo en su aspecto, en su estructura. Me dijo que esto no era un juego. Esto era la verdadera Deep Web. El contenido era grotesco, fuera de todo sentido común. Había desde publicaciones buscando adopciones privadas sin registros, hasta ofertas para desaparecer a personas por cifras astronómicas. En las siguientes 2 semanas me obsesioné. Pasaba cada noche conectado a ese foro, desplazándome por los mensajes como si leyera una novela de terror. Primero comencé respondiendo a publicaciones absurdas, como un simple juego mental. Pero el anonimato me hizo más atrevido. Empecé a escribir en hilos más oscuros, solo por ver qué ocurría. Hasta que lo encontré. Un mensaje sencillo, pero perturbador. Un asesino a sueldo ofreciendo sus servicios en mi zona. No lo pensé. Le escribí. Obviamente no tenía ninguna intención real. Solo inventé una historia sobre un supuesto vecino problemático, alguien que generaba rumores en la calle, y dije que quería que lo quitaran del medio. Era solo una prueba, pero lo que vino después me congeló por dentro. En lugar de recibir una respuesta en el mismo foro, el blog de notas de mi computadora se abrió solo.
Las letras comenzaron a aparecer como si alguien más estuviera escribiendo en mi equipo. No estaba conectado a ningún sitio. Todo estaba cerrado. Y sin embargo, ahí estaba. Un mensaje que decía: estoy aquí, ¿lo quieres fuera? Mi tarifa empieza en 5,000. Apagué la pantalla de inmediato, paralizado. Todo esto era una locura. Pero la computadora se encendió sola. El bloc de notas reapareció. Esta vez solo decía: ¿sigues ahí? Estoy cerca. Me puse a escribir frenéticamente, diciendo que me había arrepentido, que no quería hacer nada. Pero la respuesta fue clara y seca: muy tarde, nos vemos pronto. Me lancé hacia el interruptor de la luz y apagué todo. La habitación quedó sumida en sombras. Corrí hacia la ventana, corrí la cortina con cautela y espié la calle, iluminada por la luna. El silencio era opresivo. Entonces, vi el auto. Un viejo sedán gris avanzaba lentamente por la calle. Vivo en un callejón sin salida, así que nadie entra aquí por accidente. El coche se detuvo frente a una de las casas vecinas. Era la misma que había mencionado en mi historia ficticia. Una luz se encendió dentro. Era como si mi absurda broma hubiera convocado algo real. Vi cuando se abrió la puerta del auto y un hombre descendió. Llevaba un overol oscuro manchado con algo que parecía barro seco. Caminó hacia la casa sin apuro. En un momento giró la cabeza y me miró directamente. Sostuvo la mirada por unos segundos. Yo apenas podía respirar. Lo observé con el corazón en la garganta mientras se perdía en la penumbra de la vivienda. Las luces dentro comenzaron a apagarse y encenderse, como si alguien se desplazara de una habitación a otra. Primero en la planta baja, luego en el segundo piso. Finalmente, la cocina. Era como si el terror estuviera recorriendo cada rincón de esa casa. Y entonces, sucedió. Una figura apareció tambaleándose en la puerta principal de la casa. Era uno de los adolescentes que vivía ahí. Estaba cubierto de sangre, arrastrándose con desesperación por el camino de entrada. Su rostro reflejaba un dolor indescriptible, y su respiración era entrecortada. Apenas avanzaba unos metros y detrás de él, la silueta del hombre en overol surgió de la oscuridad, avanzando con calma, disfrutando cada paso. Fue un golpe seco. El joven se desplomó. No gritó, no tuvo tiempo. Solo se apagó como una vela al viento. El sicario se quedó de pie, observando su obra. Luego, lentamente, volvió la cabeza hacia mi casa. Hizo contacto visual conmigo por tercera vez. No sonrió. No hizo un gesto. Simplemente alzó la mano, metió los dedos en el bolsillo de su overol y sacó un teléfono. Mi computadora, que yo había dejado apagada, se encendió sola. El bloc de notas apareció una vez más con un nuevo mensaje. El pago, antes del amanecer, o tú eres el siguiente. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Ya no podía fingir que todo esto era parte de un experimento. Esto era real. Había provocado una tragedia. Había usado la Deep Web como si fuera un lugar de juegos, sin imaginar que hay cosas ahí dentro que no se pueden controlar, ni revertir. En cuestión de minutos, cambié la vida de una familia entera por un impulso estúpido. No sabía qué hacer. No podía llamar a nadie sin incriminarme. No podía dormir. No podía escapar. Solo podía mirar la pantalla con el corazón latiendo enloquecido, sabiendo que alguien, en algún punto de esa red maldita, sabía exactamente dónde estaba, y no necesitaba permiso para volver. Ir a la biblioteca se ha convertido en mi único escape del infierno que es mi casa. Desde que mi madre empezó a salir con ese tipo, todo ha sido un desastre. Se llama Rubén, pero para mí es simplemente un imbécil con complejo de superioridad. Siempre está buscándome defectos, criticándome sin descanso, y aunque no le pone un dedo encima a mi madre, la forma en que le habla, duele. Ella no tiene la fuerza para estar sola, y eso la mantiene atada a alguien que claramente no le hace bien. La biblioteca municipal, por suerte, sigue siendo un lugar tranquilo. Ya todos ahí se han acostumbrado a mi presencia diaria. Me siento en una esquina con mi portátil y aprovecho la conexión gratuita a internet para hacer tareas y explorar la Deep Web. No es que ande en cosas ilegales, pero me gusta curiosear. El sistema de seguridad de esta red es tan flojo que me permite usar una VPN sin problema, algo impensable en una ciudad más grande. La Deep Web siempre me ha parecido fascinante.
Ahí uno puede encontrar desde foros de conspiraciones hasta teorías sobre inventos prohibidos. Uno de mis temas favoritos es el de los experimentos secretos, cosas que los gobiernos callan. Vi desde un chico construyendo un reactor nuclear en su habitación hasta otro convencido de que puede romper las leyes del tiempo. Es puro delirio, pero entretenido. Una tarde, mientras buscaba historias sobre viajes temporales, me topé con un sitio que parecía fuera de lugar. No tenía el formato típico de la Deep Web. Era como un portal de noticias, solo que había algo raro en él. La fecha del encabezado decía que la noticia era de 3 días en el futuro. Pensé que era un bug o una broma mal hecha, pero entré por curiosidad. El diseño era simple, casi anticuado. La mayoría de las noticias eran normales, pero una en particular me dejó helado. Hablaba de una mujer hallada sin vida en su departamento, con signos de haber sido atacada por una bestia. Decía que el crimen había sucedido un sábado, aunque ese día era apenas miércoles. Revisé el calendario 3 veces. Todo encajaba, menos la lógica. Intenté quitarle importancia. Tal vez era un viejo artículo con la fecha mal puesta, pero seguía dándome vueltas en la cabeza. Unos días después, el domingo por la mañana, me despertó una llamada de Alicia, mi mejor amiga. Apenas respondí, su voz me hizo sentarme en la cama como un resorte. ¿Te acuerdas de esa noticia que me contaste de la Deep Web?, me preguntó, sin rodeos. ¿Cuál? ¿La de la mujer asesinada? Sí, esa. Pues, apareció una mujer muerta, exactamente como decía esa historia. El miedo me recorrió la espalda. Le pregunté si estaba segura, y me dijo que incluso vivía cerca de mi casa. Entré de inmediato al sitio web del periódico local. Y sí, la historia estaba ahí, con detalles que coincidían palabra por palabra con lo que leí en ese rincón de la Deep Web. Me quedé congelado. Ya no podía decir que era una broma. Tuve que esperar al lunes para volver a la biblioteca. A primera hora ya estaba en mi rincón habitual, y esta vez Alicia me acompañó. Le conté todo. Ella quiso verlo con sus propios ojos. Entramos nuevamente al mismo sitio. Todo estaba igual, salvo que había una nueva noticia en tercera posición. Un nuevo crimen, otra vez con fecha futura. Estábamos a punto de hacer clic cuando Alicia puso su mano sobre la mía. ¿Y si no queremos saber? La miré. Temblaba, pero también estaba decidida. Yo tampoco sabía si quería saber, pero tenía que hacerlo. La noticia hablaba del asesinato de un anciano. Otra vez, los mismos detalles. Destrozado como si una criatura lo hubiera atacado. Y de nuevo, la publicación aparecía antes del crimen. Lo más espeluznante, justo debajo del titular, decía que más de 100 personas ya la habían leído. No somos los únicos que estamos viendo esto, dijo Alicia mirando el contador. ¿Y si le decimos a alguien? ¿Y quién nos va a creer? Entonces se le ocurrió algo. Sacó su teléfono y marcó. La persona al otro lado respondió rápido. Departamento de Policía de Elmsville. ¿Cómo puedo ayudarla? Necesito hablar con el detective Herrera, dijo ella con voz firme. Cuando su padre respondió, sí, el detective Herrera era su papá, Alicia solo le dijo, tienes que venir a la biblioteca, es urgente. Tardó menos de 10 minutos en llegar. Cuando lo hizo, nos sentamos los tres frente a la computadora. Le mostramos el artículo. Le señalamos la fecha. El rostro del detective cambió. Sacó su celular, tomó fotos, anotó el nombre de la víctima y la dirección. No sé qué clase de sitio es este, pero voy a investigarlo, dijo. Luego nos miró a ambos. Si lo que me están diciendo es cierto, tenemos poco tiempo. Alicia le pidió que se cuidara. Yo asentí en silencio, sintiéndome culpable por no haber hecho nada cuando leí la primera historia. El detective solo respondió, vamos a atrapar al responsable. Y se fue. Nosotros tuvimos que ir a la escuela. Nadie lo creería, pero ese fue el día más largo de mi vida. El miércoles llegó, y con él, el momento de comprobar si era verdad lo que estaba por pasar. Por la tarde del miércoles, las calles del barrio estaban extrañamente silenciosas. El detective Herrera se instaló temprano en la casa del anciano que aparecía en el artículo de la Deep Web. Había estudiado cada detalle: la dirección, la hora estimada del ataque, la descripción del crimen. Todo parecía sacado de una novela, pero él no estaba dispuesto a correr riesgos. A las 7:50 de la tarde,
Mientras el cielo se teñía de naranja detrás de los edificios bajos de Elmsville, se colocó en una habitación trasera con las luces apagadas, observando desde una rendija en la puerta. Una patrulla sin identificación esperaba cerca, lista para intervenir si recibía la señal. Alicia y yo estábamos lejos de tranquilos. Yo me encontraba en la biblioteca, como siempre, frente a la pantalla de mi laptop, refrescando el sitio una y otra vez. Necesitaba saber si la historia cambiaría, si alguien estaba manipulando todo en tiempo real, si algo más se iba a revelar. El sitio tenía una estética simple, fondo blanco, texto negro, sin publicidad, sin botones visibles. No tenía buscador, ni pie de página, ni siquiera un menú. Era como si hubiese sido diseñado solo para mostrar lo que alguien, o algo, quería que viéramos. Cada historia era una advertencia, y cada palabra parecía escrita para nosotros. Mi corazón latía con fuerza. Revisé la página de nuevo. La historia del anciano seguía en el mismo lugar, mismo titular, misma fecha. Nada había cambiado, hasta que refresqué una vez más. Una nueva noticia apareció. Otro ataque. El terror regresa. Me quedé helado. No era la historia del anciano, era otra. Y el titular venía acompañado de una fecha, sábado por la noche, 2 días adelante. El texto aún no estaba completo. Solo se leía un fragmento. Joven mujer encontrada sin vida en su hogar. El cuerpo presentaba signos de extrema violencia. Autoridades no descartan relación con otros casos recientes. Mis manos temblaron. Alicia. Volví a leer el fragmento. No había nombres, pero algo en el tono me hizo sentir que ya lo sabía. Las palabras parecían susurradas directamente a mi oído. Todo me decía que ella sería la próxima. Tomé mi teléfono y marqué. Al segundo timbre respondió. ¿Ya pasó algo?, preguntó ella. No, todavía no, mentí. Pero tienes que quedarte con tu papá, no te vayas a casa sola, ¿ok? Estoy bien, estoy con mi tía, pero dime qué está pasando. Le hablé de la nueva noticia, de la fecha, del tono. No dije su nombre, no hacía falta. Ella lo entendió. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a esperar aquí, si algo cambia, te aviso. Ella se quedó en silencio. Luego dijo con voz baja, me da miedo, Ezequiel. Ese era mi nombre, Ezequiel. A mí también, respondí. Colgué con el corazón en la garganta y volví al sitio. La noticia aún no se había actualizado, pero seguía allí como una amenaza suspendida. A las 8:10 de la noche, mi laptop emitió un pitido suave. Un mensaje emergió en pantalla. No era un correo, no era una ventana emergente común. Era algo distinto. ¿Crees que puedes detenerlo? No tenía firma, no tenía remitente, solo esas palabras. Mi cuerpo se tensó. Tomé una captura de pantalla y la envié al padre de Alicia. No respondía. Debía estar concentrado en el operativo. Minutos después llegó otro mensaje, esta vez más largo. El destino no se cambia con advertencias, solo con sacrificio. Me quedé mirando esas palabras como si contuvieran un código. ¿Sacrificio? ¿De qué tipo? ¿Qué significaba eso? Intenté responder, pero el cursor parpadeaba inmóvil. No podía escribir nada. Era como si el sistema no lo permitiera. Luego, de pronto, la noticia del anciano se borró. Desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Actualicé la página desesperadamente, pero nada, ni un rastro. Todo lo que quedaba era la nueva historia, incompleta, de la joven mujer que aparecería asesinada el sábado. Eso podía significar 2 cosas. O el crimen había sido prevenido, o había sido ejecutado de otra forma. Esperé hasta que la biblioteca anunció su cierre con el típico mensaje automático por los altavoces. Guardé mi laptop sin decir palabra. Salí al frío de la noche con la mochila en la espalda y el miedo colgando de los hombros. De camino a casa, el teléfono vibró. Era Alicia. Mi papá atrapó al tipo, dijo. Su voz sonaba más aliviada, pero también rota por el cansancio. ¿Qué dijo? No quiso hablar mucho, solo me miró y dijo que ese hombre no estaba bien, que era como si lo hubieran manipulado, como si alguien lo hubiera obligado a hacer eso. Tragué saliva. ¿Y ahora qué? No lo sé, respondió ella, pero me pidió que me quedara con él por unos días. Hazle caso, le dije. Colgué y me senté en la cama sin siquiera encender la luz.
Saqué la laptop y la abrí una última vez. La noticia seguía allí, pero ahora había algo nuevo al final del texto. Observada, elegida, marcada. Miré fijamente esas palabras hasta que mi visión se nubló. La Deep Web había dejado de ser un pasatiempo. Ahora era un campo minado. Y ya no se trataba de lo que yo veía, sino de quién más me estaba viendo a mí. El miércoles llegó, y con él una tensión que no se podía ignorar. Cada minuto que pasaba en la escuela me parecía una eternidad. Todo lo que hacía, todo lo que decía alguien, todo lo que veía en mi entorno me parecía completamente insignificante comparado con lo que sabía que estaba por ocurrir. Victoria me miraba igual, fingiendo atención, pero claramente perdida en su cabeza, repasando una y otra vez lo que habíamos leído. A eso de las 5 de la tarde, recibí un mensaje del papá de Victoria. Solo decía: «Estoy en la casa, todo preparado». El lugar de la supuesta víctima era una casa modesta, en un barrio apartado del centro. El agente Morales había logrado que un par de patrullas sin identificación se estacionaran discretamente a menos de una cuadra, listas para intervenir sin alertar al sospechoso. Él mismo se había escondido dentro de la vivienda, en una habitación trasera, esperando. No sabíamos si el artículo de la Deep Web se cumpliría palabra por palabra, pero si había una mínima posibilidad de evitar otra muerte, había que intentarlo. Esa noche no pude quedarme quieto. Faltaba poco para las 8 y yo estaba como una olla de presión a punto de estallar. Victoria estaba en casa, rezando como siempre lo hace cuando su padre está en una operación peligrosa. Me envió un mensaje corto: «Estoy temblando. ¿Y si esto no es suficiente?». Le respondí que él sabía lo que hacía. Pero la verdad es que yo tampoco estaba seguro. La Deep Web no se rige por reglas normales. Lo que habíamos leído allí no era una simple página más. Era como si estuviera escrita desde otro plano, uno donde el tiempo se dobla y la lógica se retuerce. A las 8:03 recibí el mensaje. Entró. Mi corazón se aceleró. Me costó hasta respirar. Imaginé la escena, el vidrio rompiéndose, el crujido de pasos sobre el suelo de madera, una figura moviéndose en silencio dentro de esa casa que se había convertido en una trampa para un monstruo. El agente Morales se preparó. Esperó al sospechoso. Cuando pasó frente a la habitación donde él estaba oculto, salió detrás y lo confrontó. Le apuntó directamente a la cabeza con su arma de servicio. Le dijo que se acabó, que estaba rodeado, que el anciano no estaba ahí y que no podría hacerle daño a nadie. El intruso no se resistió, ni se sorprendió. Soltó una risa gutural como si todo fuera parte de su plan, como si ya supiera que lo estaban esperando. «¿Crees que esto terminó?», le dijo con una voz baja y rasposa. «Apenas está comenzando». Era un hombre vestido completamente de negro, con un pasamontañas cubriendo su rostro, cargando una mochila llena de cuchillos, sogas y una pequeña libreta con notas garabateadas. No parecía un asesino solitario, era más como un ejecutor, uno que seguía instrucciones de alguien más. Los refuerzos llegaron en segundos, lo esposaron y lo subieron a la patrulla. A pesar de estar completamente controlado, no dejaba de reír. Una risa nerviosa, desquiciada, como si se burlara de todos. Mientras todo eso ocurría, yo estaba otra vez en la biblioteca. Había corrido desde la escuela para llegar a tiempo antes de que cerraran. Quería ver si el artículo en la Deep Web desaparecía o cambiaba. Me conecté con rapidez usando mi VPN, ingresé al navegador oculto y accedí al sitio. Estaba ahí, igual que antes. Pero entonces, mientras lo miraba, ocurrió algo que me dejó paralizado. Una notificación emergente apareció en el centro de la pantalla. Un recuadro gris con letras negras. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil atraparme? Mi piel se heló. Era como si me estuvieran hablando a mí directamente. La página comenzó a modificarse, línea por línea. El artículo original sobre el anciano fue borrado ante mis ojos, como si alguien lo estuviera reescribiendo en tiempo real. Palabras nuevas reemplazaban las anteriores. Nuevas frases aparecían como si la historia se estuviera reconstruyendo sola. Cuando se detuvo, el nuevo titular me hizo sentir como si me hundiera en un pozo. Joven muerta en su hogar. Sospechas apuntan a asesino serial. Fecha, jueves, y el nombre era el de Victoria. Sentí que el estómago se me comprimía en un nudo insoportable. Mis manos comenzaron a temblar, apenas podía sostener el teléfono mientras llamaba al agente Morales. «Señor, la historia cambió», le dije con la voz quebrada. «¿Qué dice ahora?».
Es sobre su hija, dije, sintiendo que me quebraba con cada sílaba. Dice que va a morir mañana. El silencio al otro lado fue lo más aterrador que he sentido nunca. No podía ni respirar. Las letras en la pantalla seguían ahí, estáticas, como una sentencia escrita por una mano invisible que se deleitaba en sembrar el terror. El artículo describía con precisión cómo Victoria sería encontrada sin vida en su habitación, en una escena tan brutal como las anteriores. Todo estaba detallado: la fecha, el método, incluso un supuesto mensaje que dejaría el asesino en la pared escrito con sangre. Cuando escuché la voz del agente Morales al otro lado del teléfono, noté que su tono ya no era el mismo. Era más bajo, cargado de rabia contenida. ¿Dónde estás ahora, Hugo? En la biblioteca. Vi cómo el artículo se actualizó, como si alguien lo estuviera escribiendo en tiempo real. No puede ser una coincidencia. Sal de ahí, ordenó con firmeza. Voy a recoger a Victoria y a llevarla a un lugar seguro. Quédate donde haya gente. Voy a enviar una unidad a tu ubicación también. Si lo que dices es cierto, esto ya no es solo un juego de mente, es una amenaza personal. Colgó antes de que pudiera responder. Sentí una mezcla entre alivio y desesperación. Sí, él estaba tomando acción. Pero, ¿y si el sitio de la Deep Web sabía también sus movimientos? ¿Y si todo esto era una trampa diseñada precisamente para hacernos correr, para dividirnos? Salí de la biblioteca apresurado. La oscuridad de la noche ya se había instalado sobre la ciudad, y la calle parecía más silenciosa de lo habitual. A cada paso que daba, sentía que alguien me observaba desde algún rincón, como si yo también fuera parte del siguiente artículo en ese maldito sitio. Mientras esperaba en la acera a la unidad que el detective había prometido, saqué mi teléfono y volví a abrir el navegador oculto. Contra todo juicio, no podía evitar seguir leyendo. Necesitaba saber más. Si el sitio había cambiado una vez, tal vez cambiaría otra vez. Lo que vi me heló la sangre una vez más. La página ya no mostraba la noticia de Victoria como portada. Ahora, en la parte superior del sitio, aparecía una sección nueva. Visualizaciones en tiempo real. Un mapa con puntos de luz parpadeantes. Uno de esos puntos estaba sobre mi ciudad. Y no solo eso, uno estaba justo donde yo estaba parado. El sitio mostraba mi dirección IP, encriptada pero presente. Y debajo una línea de texto: tú también estás en la historia. Retrocedí un paso sin querer. Era imposible. Estaba usando una VPN. No había forma de que el sitio supiera exactamente desde dónde me conectaba, ¿verdad? En ese momento el coche de la policía se detuvo frente a mí. Subí sin decir palabra, pero mi mente seguía atrapada en esa línea. Tú también estás en la historia. Me llevaron directo a la estación. Allí ya estaban Victoria y su padre. Ella tenía el rostro pálido, pero su expresión había cambiado. Ya no era puro miedo, ahora había algo más. Una determinación nueva. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. ¿Qué viste?, me preguntó con voz temblorosa. Le conté todo. El mapa, los puntos, la advertencia. Ella cerró los ojos y asintió como si eso confirmara lo que ya temía. Que esto no era solo sobre asesinatos. Era un juego de manipulación, de vigilancia. Un plan que se desarrollaba dentro de la Deep Web, alimentado por quienes lo observaban desde las sombras. Nos metieron en una sala de conferencias. Estábamos solos. Victoria, su padre y yo. El detective cerró la puerta y encendió una pequeña grabadora de audio, como si eso lo ayudara a ordenar sus ideas. Esto que estamos viendo no es solo una serie de crímenes, comenzó diciendo. Es una operación de vigilancia encubierta. Alguien está escribiendo estos asesinatos antes de que ocurran. Alguien que tiene acceso a información privada, a patrones de movimiento y a datos en tiempo real. Esto va más allá de un psicópata suelto. Es una red, tal vez incluso una comunidad entera dentro de la Deep Web. ¿Una comunidad?, pregunté, incrédulo. Sí, dijo él mirando a su hija. Hay foros privados en la Deep Web donde las personas pagan por ver contenido exclusivo. No solo asesinatos, también torturas, rituales, juegos de rol que se vuelven reales. Algunos incluso patrocinan estas transmisiones. Si este sitio está prediciendo asesinatos, tal vez no lo esté haciendo solo por placer. Tal vez lo están vendiendo.
Me sentí como si el mundo se hubiera vuelto más oscuro con cada palabra. Victoria apretó mi mano. Su padre continuó. La pregunta ahora es, ¿por qué ustedes? ¿Por qué leer esas noticias antes? ¿Por qué permitirles ver lo que otros no pueden? Nos quedamos en silencio unos segundos hasta que Victoria murmuró. Porque no somos solo espectadores, somos el anzuelo. Esa idea quedó suspendida en la sala. Era aterradora, pero tenía sentido. Alguien, desde esa red oculta de la Deep Web, nos había escogido. Nos estaba guiando, usando el miedo como herramienta, el conocimiento como trampa. El detective Morales se levantó de su asiento y empezó a caminar de un lado a otro. Tenemos que cerrar ese sitio, trazar su origen. No importa si está escondido tras 1000 capas de anonimato, vamos a encontrar a quien lo maneja. No podemos esperar a que publique otro nombre. No podemos dejar que alguien más muera. Pero el reloj corría. Y lo sabíamos bien. La próxima publicación podría aparecer en cualquier momento. Esa noche nadie durmió. Aunque la estación de policía estaba relativamente protegida, cada rincón parecía inseguro. Cualquier sombra al otro lado del vidrio podía ser alguien observando. Cada ruido en el pasillo, una advertencia. Victoria se sentó a mi lado, en silencio, sin soltar mi mano. El detective Morales, su padre, no dejaba de moverse. Revisaba su celular, hacía llamadas, escribía correos, lo que fuera necesario para rastrear ese sitio. Pero todos sabíamos en el fondo que rastrear algo en la Deep Web no es como rastrear algo en la red superficial. Las reglas no aplican. Lo que ves allí, lo que lees, a veces no es ni siquiera real en términos convencionales. O peor aún, es más real que la realidad misma. A las 3:47 de la madrugada, una alerta se activó en la computadora del detective. Él había dejado un programa ejecutándose en segundo plano, configurado para detectar cualquier cambio en el sitio de noticias oculto. El sonido nos sacudió a los tres. Morales se abalanzó sobre el teclado, y lo que encontró nos dejó sin palabras. Un nuevo artículo había sido subido hacía apenas 37 segundos. Título: El incendio de los 3 testigos. Fecha: esa misma noche. La historia estaba incompleta. Se iba escribiendo en vivo, palabra por palabra. No decía nombres, pero mencionaba a una joven, un adolescente con laptop y un oficial de policía relacionado con ambos. El artículo hablaba de un fuego repentino en un edificio gubernamental, del descubrimiento posterior de los cuerpos y del incendio considerado sospechoso, pero sin culpables. Victoria se quedó mirando la pantalla, sin pestañear. Yo sentí que el aire se me iba del cuerpo. Era como si estuviéramos leyendo nuestra propia muerte en tiempo real. «¿Están escribiendo esto mientras nos ven?», dije en voz baja. «Nos están observando ahora mismo». El detective se giró hacia la cámara de la sala y, sin decir nada, tomó una chaqueta del perchero y nos ordenó levantarnos. «Nos vamos», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «No confío ni en esta estación. Si están dentro de la Deep Web, pueden estar en cualquier sistema, cualquier red, tal vez incluso aquí mismo». «¿A dónde vamos?», preguntó Victoria. «A donde no haya conexión, a donde ellos no puedan vernos». Salimos de la estación por la puerta trasera. El detective apagó su celular, el mío y el de Victoria. Nos subimos a su coche sin luces por una ruta sin cámaras. Fuimos hacia el norte de la ciudad, a una zona abandonada donde alguna vez hubo un vivero municipal. El lugar estaba cerrado desde hace años, sin señal, sin wifi, sin nada. Entramos por una verja oxidada. Morales sacó una linterna y recorrimos pasillos polvorientos hasta dar con una pequeña oficina al fondo, sin ventanas. Puso su arma sobre el escritorio y cerró la puerta tras nosotros. «Aquí no pueden vernos», dijo. «Al menos por ahora». El silencio se volvió casi insoportable. Sentía que cada segundo sin conexión era una eternidad, pero al mismo tiempo era la única manera de seguir con vida. Nos sentamos en el suelo. Victoria temblaba. Y yo también, aunque fingiera que no. «¿Y si ya está decidido?», susurró ella. «¿Y si pase lo que pase, va a cumplirse esa historia?». «No», dije con una convicción que no sabía si era real. «Si todo estuviera escrito, no hubiéramos llegado hasta aquí. Ya cambiamos el futuro una vez. Lo haremos otra vez». «Pero esa historia del incendio, ¿y si ya comenzó?», preguntó Morales, su voz oscura. «¿Y si justo ahora están encendiendo la mecha y ni siquiera lo sabemos?». De pronto, un sonido hueco nos hizo saltar.
Alguien había pateado algo afuera. Una lata, un trozo de metal, no lo sabíamos, pero no era el viento. Apagamos la linterna. El detective apuntó su arma hacia la puerta, en completo silencio. Yo me arrastré hacia Victoria. La abracé y le tapé la boca con suavidad para que no hiciera ruido. Podía sentir su corazón latiendo acelerado contra mi pecho. Era como si cada milímetro de aire se hubiera congelado. Otro sonido, esta vez más cerca. Una pisada, lenta, deliberada. Y entonces, silencio total. Morales se acercó a la puerta con el oído pegado a la madera. Ni una palabra, ni un gesto. Solo su respiración agitada. Pasaron segundos que parecieron minutos. Luego un crujido, como si algo se deslizara por el techo directamente encima de nosotros. Y entonces, un golpe seco, justo sobre nosotros. Victoria ahogó un grito. El detective levantó la vista. Sus labios formaron una sola palabra. Corran. No esperamos. En cuanto escuchamos esa palabra, corran, el cuerpo se movió por instinto. Salimos de esa oficina como almas que lleva el diablo, tropezando con muebles caídos, chocando con puertas oxidadas sin mirar atrás. Afuera el terreno era puro lodo seco y escombros. La noche estaba cerrada, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad y ese miedo que te desgarra el pecho desde dentro. Corrimos hacia el coche del detective, pero al llegar nos encontramos con lo peor. Las llantas estaban reventadas. Alguien las había cortado con precisión quirúrgica. Morales lanzó una maldición entre dientes, girando sobre sí mismo con la pistola en alto, buscando al responsable en la espesura. No fue un vagabundo, dijo sin dejar de apuntar hacia la nada. Esto fue planeado. Victoria jadeaba. Su respiración era entrecortada, los ojos dilatados por el pánico. Me tomó del brazo y susurró: «Nos están cazando, Hugo. No nos están viendo desde la Deep Web, están aquí. Están en el mundo real». No hacía falta que lo dijera, lo sabíamos. Y eso lo hacía aún más aterrador. Ya no era un asesino invisible detrás de una pantalla. Era algo físico, tangible y cercano. El detective nos empujó hacia una bodega abandonada a unos 100 metros del vivero. Las tablas que cubrían las ventanas estaban podridas, pero aún sostenían algo de estructura. Nos metimos por una rendija del costado. Dentro solo polvo, silencio y el eco de nuestras respiraciones. «Apaguen todo», ordenó Morales. «No usen linternas, no hablen». Nos quedamos en la oscuridad, acurrucados entre cajas viejas, atrapados en una pesadilla que se sentía demasiado real. No sabíamos si estábamos siendo observados por una cámara, por un dron o por ojos humanos. Lo único que sabíamos era que alguien había escrito el futuro, y ese futuro nos incluía a nosotros. Permanecimos en silencio durante casi una hora, y entonces, sin previo aviso, mi teléfono vibró. Lo había apagado. Estoy seguro de eso, pero vibró. Lo saqué del bolsillo con las manos temblando. En la pantalla, sin haber desbloqueado nada, se mostró un mensaje. Solo uno. Corto. Frío. Ya no pueden esconderse. No tenía señal, no tenía conexión, pero el mensaje estaba ahí. Se lo mostré a Victoria. Ella se tapó la boca. El detective lo leyó también y por primera vez vi algo en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío más profundo que el miedo. Incertidumbre total. Ni siquiera él sabía qué hacer ahora. «Esto no es solo la Deep Web», dijo en voz baja. «Esto va más allá. Están dentro de nuestros dispositivos, aunque estén apagados, aunque no estén conectados». Entonces, como si el universo confirmara sus palabras, las cajas a nuestro alrededor comenzaron a temblar, como si alguien las hubiera golpeado desde el otro lado del muro. 1, 2, 3 golpes. Después, silencio otra vez. Y luego, un sonido que no se me va a olvidar nunca. El chirrido de una carcajada distorsionada saliendo de mi propio teléfono. No era una notificación. Era como si el dispositivo se hubiera convertido en un altavoz para alguien más. La risa era grave, gutural, siniestra. Una mezcla entre voz humana y ruido electrónico. Y luego una frase distorsionada como si la voz estuviera hecha pedazos. «Gracias por seguir el juego». El detective tomó el teléfono de mi mano, lo arrojó al suelo y le disparó 2 veces. Los restos quedaron humeando, carbonizados, pero la sensación no se fue. La idea no desapareció. No estábamos a salvo. No lo habíamos estado desde el primer día que me metí en ese sitio en la Deep Web.
Desde que leí esa primera noticia, lo entendí en ese momento. El sitio no predecía los asesinatos, los creaba. Nos están manipulando, susurré, como si fuéramos parte de un experimento. Morales levantó la vista lentamente. No un experimento, un espectáculo. Nos quedamos en silencio. Yo sentía que la presión en mi pecho aumentaba con cada segundo. Victoria se abrazó las piernas. Estaba llorando, pero sin sonido, como si su cuerpo ya no pudiera gritar. El detective volvió a hablar, pero esta vez su voz era distinta. Ya no era el policía frío y calculador. Era un padre. Un hombre al borde de la desesperación. Tenemos que desaparecer, borrar todo, quemar nuestros nombres. Si estamos vivos mañana será porque dejamos de jugar el juego. Yo asentí, pero una parte de mí ya sabía que era tarde. Habíamos cruzado un umbral, y los que hacen eso no suelen regresar. La madrugada se volvió infinita. No sabíamos si el tiempo pasaba lento o si simplemente estábamos atrapados en una especie de limbo. Afuera, el mundo seguía en silencio, pero ese silencio ya no nos parecía natural. Era demasiado intencional, como si alguien lo estuviera controlando para que no escucháramos lo que venía. Al amanecer, el detective Morales tomó una decisión: desaparecer, no irnos de la ciudad, no cambiar de casa, desaparecer completamente. Borrar nuestras identidades digitales, abandonar nuestros dispositivos, salir del mapa por completo. Pasamos ese día en movimiento, cambiamos de ropa, tomamos efectivo, usamos rutas que nadie recordaría. Nada de GPS, nada de llamadas, nada de conexiones. Cualquier dispositivo con posibilidad de rastreo fue destruido. Nos convertimos en sombras, en fantasmas dentro de nuestra propia ciudad. El detective tenía un amigo en las afueras, un exagente retirado con una pequeña casa cerca de la sierra. No había internet, no había cobertura, era perfecto. Durante 3 días no supimos nada del mundo exterior. No nos conectamos, no accedimos a la Deep Web, no hicimos preguntas. Solo dormíamos por turnos, comíamos lo que encontrábamos y hablábamos poco. El miedo seguía ahí, silencioso, flotando como un veneno invisible. Pero la paz no duró. El 4.º día, cuando Morales fue al pueblo más cercano a buscar suministros, volvió con el rostro pálido. Sin decir una palabra, nos mostró un periódico físico, comprado en un kiosco viejo, lejos de cualquier red. En la portada: descubren cuerpo en biblioteca local, autoridades sin pistas claras. La foto en blanco y negro mostraba a un joven tendido en una silla, su rostro cubierto, su laptop aún abierta frente a él, la misma biblioteca donde solía conectarme, el mismo rincón. Pero eso no fue lo que nos quebró. Lo que nos quebró fue lo que estaba en el recuadro inferior. Un nuevo sitio de noticias había sido encontrado alojado en servidores ocultos. Al parecer, su contenido consistía en crónicas detalladas de asesinatos, siempre publicados antes de que ocurrieran. No decía Deep Web, no mencionaba VPN, pero nosotros sabíamos, era el mismo sitio, solo que ahora con otro nombre, otra portada, otro disfraz. Victoria se derrumbó, cayó de rodillas y rompió a llorar por primera vez desde que todo comenzó. Yo no podía moverme. Mi mente solo repetía una cosa: nunca se trató de detener al asesino, porque el asesino no era un hombre, era un sistema, era la Deep Web misma, viva, hambrienta, y siempre un paso adelante. Morales no dijo nada. Se sentó junto a nosotros, solo miró al vacío. En su mano, aún arrugado, el periódico seguía mostrando el rostro pixelado del chico asesinado en la biblioteca. Alguien había retomado la historia. Alguien había decidido que el juego no debía terminar. Esa noche, al volver a la cabaña, encontramos un sobre en la puerta. No había marcas, solo 2 palabras escritas a mano: bienvenidos de vuelta. Dentro, una memoria USB y una nota: el show no termina hasta que se apagan todas las luces. No la abrimos, no esa noche, tal vez nunca, porque sabíamos lo que contenía. El siguiente capítulo: un archivo, un video, una línea de código, o tal vez simplemente una nueva historia escrita antes de que ocurra. Pero esta vez ya no pensábamos huir. Ya no éramos víctimas, ya no éramos testigos. Ahora éramos parte del sistema. Y entendimos la verdad. En la Deep Web, el que observa demasiado, eventualmente se convierte en parte del espectáculo.